Bien, muy buenas noches con todos y con todas. Les saluda Marco Arriaga, analista de marketing y comunicaciones de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Y en esta oportunidad les doy la más cordial bienvenida a este evento que hemos titulado Estados Unidos en Venezuela, análisis y perspectiva en un mundo en transformación, a cargo de nuestra profesora, la doctora Yulisa Castro Silva, quien es doctora en estudios internacionales por Flaxo, Ecuador, es profesora e investigadora en la carrera de Ciencias de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es también profesora de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno y bueno, antes de darle paso a la profesora Yulisa, quisiera invitarlos a que puedan aprovechar este espacio para que puedan experimentar un poco de cómo son las sesiones de clase en este programa de maestría, ¿no? La profesora Yulisa es profesora de nuestra escuela en el curso de Economía Política Internacional y por lo tanto, digamos que este espacio servirá como para que puedan vivir un poco esa experiencia de clase dentro de la maestría, ¿no? Asimismo, también quiero comentarles de que la maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales está en sus semanas finales, antes de que cierre la convocatoria. Las postulaciones van a estar abiertas hasta este 18 de febrero, así que al final de este evento vamos a tener un espacio, una exposición comercial a cargo de Beli Bobadilla, quien es la asesora responsable de la maestría. Bien, entonces, sin más, quiero darle la más cordial bienvenida a la profesora Yulisa Castro. Profesora, muchas gracias por aceptar participar el día de hoy. Eh, le cedo la palabra. Muchas gracias, Marco. Buenas noches con todas y con todas. Un gusto realmente poder participar en esta ocasión para hablar de un tema sumamente importante y que ha marcado la agenda, no solamente a nivel nacional de discusión política, sino a nivel internacional. Em, Como bien mencionaba Marco, mi nombre es Yulisa Castro Silva y bueno, vengo dictando el curso de Economía Política Internacional en la Universidad Católica desde hace ya varios años, pero finalmente sigo varios cursos, mis áreas de expertise van por el regionalismo, la economía política internacional, y es desde estos enfoques parcialmente que voy a buscar conectar la exposición de hoy relacionada al tema de interés. Que es la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Voy a compartir para ello un PPT que les he preparado para la ocasión. Y vamos a ver, vamos a contando el tiempo para no eh, pasarme el tiempo que me han otorgado. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Esta presentación básicamente la he estructurado en tres ejes. Es bastante simple realmente. Eh, Cada uno de estos puntos puede ser profundizado mucho más, da pie, digamos, a sesiones más largas, pero en la medida que los presento aquí, buscan contextualizar este evento en primer lugar, marcar como una trayectoria más larga de eventos que se han concatenado con este desenlace que ha sido la invasión, la intervención de Estados Unidos en Venezuela para la captura de Nicolás Maduro. Eh, Posteriormente voy a hablar sobre, más allá del contexto internacional, la invasión en sí misma, las razones que marcaron esta invasión en Venezuela, la trascendencia regional que tiene y un poco dónde deja las posiciones, los alineamientos de los países latinoamericanos al respecto de Estados Unidos. Y he querido finalmente dejar una interrogante que es compleja de poder ser respondida. Pero que al mismo tiempo es sumamente importante colocarla sobre la mesa para ponernos a pensar o repensar lo que implica la política exterior de los países latinoamericanos, la política exterior del Perú al respecto de estas transformaciones, cambios, giros que se están dando en cuanto a la proyección de la política exterior de Estados Unidos en la región. ¿Mm?
Y aquí vamos a comenzar planteando una pregunta central. ¿Dentro de qué contexto internacional se sitúa este evento? Para esto, quisiera mencionar que las líneas de la propuesta que vengo a traerles aquí marca una diferenciación en términos de tiempo y espacio. En cuanto al tiempo, no solamente ubicar el evento en sí mismo, finalmente en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y su extracción hacia los Estados Unidos, lo que sucedió finalmente el pasado 3 de enero, sino en una línea de tiempo más grande y en un contexto mayor internacional de transformaciones y de cambios que están sucediendo en el sistema internacional. Esto en cuanto al tiempo y al espacio, pues si bien esta presentación está situada en torno a lo sucedido en Venezuela, pues sus desenlaces, sus efectos, el impacto que finalmente ha tenido, no solamente se sitúa a nivel de este país, sino que se pueden ubicar dentro de distintos niveles de análisis que trascienden el ámbito doméstico y que yo quisiera poner sobre todo énfasis en el ámbito regional. Para esta primera parte, para resolver esta interrogante del contexto internacional donde se sitúa, donde encaja esta pieza de rompecabezas, he capturado un concepto que es trabajado desde hace no mucho tiempo por Diana Tusi. Es el exterior estructurante. Este exterior estructurante que finalmente define sucesos, acontecimientos, factores que ocurren en el ámbito internacional y que tienen una incidencia en las políticas domésticas, en las tomas de decisiones a nivel interno de los países. Este exterior estructurante que lo viene trabajando, como les mencioné, esta académica argentina, habla en primer lugar de una crisis del orden liberal. Ese denominado suerte de interregno, ¿no? Es un momento en el tiempo en el que lo viejo no termina de morir ni lo nuevo termina de nacer. Sanahuja viene desarrollando bastante con amplitud este concepto de interregno. Y hay ya mucha literatura que habla sobre esta crisis del orden liberal. Primero se sitúa en torno a la crisis de la globalización, que más parece que una crisis de la globalización, sino en la globalización. Pero más allá de este proceso de interconexiones y de tecnología y comunicaciones a nivel mundial, pues las bases en sí mismas que han representado la globalización los relacionan directamente con un orden. Y este orden ha sido el orden liberal que se ha forjado en términos de principios, instituciones, normas, ejercicio político después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos desde esta línea de tiempo marcada luego de la Segunda Guerra Mundial, su finalización, con un momento pues de maximización que vino a generarse durante la década de los 90, con el fin de la Guerra Fría, con la maximización de la globalización, las telecomunicaciones y la revolución tecnológica que se plasma y que se ha profundizado, por supuesto, ya en este nuevo milenio. El tema es que se habla de esta crisis del orden liberal en términos políticos y económicos. En términos políticos, en cuanto a lo que ha significado el papel de la democracia para la política exterior de los países más desarrollados, más grandes del mundo, los hegemones. Estados Unidos ha sido un gran referente y defensor de la democracia a nivel internacional, la defensa de los derechos humanos muy arraigada en lo que ha sido pues el nacimiento de las propias Naciones Unidas.
¿m? Y también un ámbito económico que está marcado por el libre comercio. Aquí, en este punto, la economía está pensada en términos de costos-beneficios, ¿m? Definida de acuerdo a las dinámicas del mercado. No obstante, cuando se habla ya de esta crisis, pues estás viendo un quebrantamiento de la relevancia en la política exterior, en la política interna incluso, de lo que implica la democracia liberal, el papel que tienen las instituciones en cuanto a defensoras de derechos humanos y de la economía. No es que se deje de comerciar, que la globalización pues vaya a decaer a un punto que nos va a llevar pues a que al siglo XIX. No, no es eso. La globalización es imparable. El punto es que sus dinámicas se transforman y en este momento ya no se piensa en términos de costos, beneficios, sino más bien de los riesgos que se generan al interactuar, al comerciar, invertir con ciertos socios económicos. ¿Mm? De eso estamos hablando con la crisis del orden liberal. Luego tenemos una disputa hegemónica, esto ya fue claro desde el primer gobierno de Donald Trump, en la que establece aranceles económicos coercitivos en la medida que buscaba reducir la dependencia económica con China y disminuir lo que es em, el intercambio, bueno, por decirlo intercambio, pero más o menos el flujo de conocimiento y tecnología que se iba hacia China proveniente de los Estados Unidos. Entonces, ahí hay una disputa hegemónica que tiene unas bases económicas bastante fuertes, pero que ya en la luz de este segundo gobierno de Donald Trump, pues vemos que el elemento económico no es el único punto, hay un elemento de economía política muy claro, o el de una hegemonía a nivel internacional que se busca retener o replantear de acuerdo a los intereses particulares de los países centrales, en este caso Estados Unidos y China. ¿M? No son los únicos actores, por supuesto, muy cercanos a ellos, pues tenemos por el lado de Occidente la Unión Europea, tenemos alineados con China de acuerdo a intereses en común a Rusia, a propio Irán que nos hablan de alineamientos distintos. La realidad es que ciertamente vivimos en un momento de disputa hegemónica, algunos llaman, bueno, las voces más... eh, algunas voces lo llaman como una suerte de multilateralismo, de apolaridad del sistema internacional. No obstante, esto se ha mantenido constante y ha dejado preguntas importantes, sobre todo para los países del sur global, eh, que se han movido dentro de márgenes del multilateralismo o con alineaciones políticas, pero salvaguardando pues su propia autonomía, soberanía nacional. Finalmente, la doctrina Don Roe. Aquí, esto es una suerte, pues, de cambio, de parafraseo de lo que fue en su momento la doctrina Monroe. Marca un nuevo momento de la política exterior estadounidense hacia la región, hacia América Latina, un momento que marca ya una clara diferencia con lo que han venido a hacer gestiones o gobiernos anteriores de Estados Unidos con la región, por lo menos en las últimas décadas, muy ancladas a lo que es el multilateralismo, a una base liberal de principios económicos y también políticos en términos democráticos. Entonces, estos son los factores, pueden haber más, por supuesto, pero los que he querido resaltar, estos tres elementos como un exterior estructurante que han contextualizado la intervención de Estados Unidos en Venezuela.
Fíjense que en esta crisis del orden liberal, solamente para extraer este gráfico trabajado por Seplan del siglo XIX, el liberalismo como movimiento político, la potestad de poder de votar, de representación civil de las poblaciones y política, caída del muro de Berlín, en el que estos principios liberales ya en la década de los 90 pues se maximizan, se profundizan, tanto así pues que se hablaba del fin de la historia, llegando al 2008, y yo diría, yo pondría ahí un punto anterior incluso a este 2008, que es el 2001, ¿no? Que es el ataque a las caídas finalmente de las Torres Gemelas en Estados Unidos, que marca un giro en su política de seguridad a nivel internacional. ¿M? Pero dejando, miren, dejando a la región, a Latinoamérica un poco más de lado y centrándose como en Medio Oriente. Ya en el 2008 se habla de una gran recesión, la cual tuvo como un importante elemento a considerar, es que esta no se generó en el sur global, no se generó en los países menos desarrollados, como tal vez ya se estaba había ocurrido antes, en la década de los 80, recordemos la década perdida. El 2008, en esta primera década del siglo XXI, la gran recesión, gran crisis financiera, comenzó en los Estados Unidos, se expandió hacia la Unión Europea y tuvo repercusiones a nivel internacional bastante fuertes en términos económicos, incluso para el Perú. 2008 al 2009, pues nuestro crecimiento bajó sustantivamente, pero un año después ya estábamos reflotando en crecimiento económico, y esto se debió a un factor no menor a considerar para esta ecuación, que es el papel de China en la región, que comenzó a fortalecerse, ¿no? Pensemos que este es un contexto ya del boom de las materias primas. Luego llegamos al 2016 con el Brexit, que marca un golpe muy duro a lo que es la institucionalidad europea, a lo que ha sido este proceso histórico de articulación política, económica, definida en términos de integración a través de la Unión Europea. La salida del Brexit entonces hace un llamado de atención a estas políticas amplias multilaterales y un golpe duro hacia justamente la cooperación y la integración regional. Finalmente acá, en el 2022, hay una guerra entre Ucrania y Rusia, una guerra que no fue provocada por Ucrania, habría que decirlo, no es que haya sido una causa justificada de Rusia su intervención en Ucrania, en el sentido de que fue previamente atacado y como respuesta intervino en Ucrania. No, no, eso se dio bajo todo un proceso político anterior, que tiene larga data desde este siglo XXI sobre todo. ¿M? Y que no involucra solamente Ucrania, sino otros territorios que Rusia venía reivindicando. Aquí habría que agregarle un punto más, y esto tiene que ver con este incremento de los nacionalismos, gobiernos populistas, nacionalistas que se dan en Europa, pero que también forman parte de lo que ha implicado el gobierno del propio Estados Unidos con Donald Trump. ¿M? Aquí tienen otro factor a considerar: esta disputa hegemónica entre los Estados Unidos y China, y una guerra comercial ciertamente arancelaria en todo lo que ha sido el primer gobierno de Donald Trump, con la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos y la respuesta en el mismo sentido por parte de China.
que ha implicado una disputa estructural, más allá de en sí mismo oye, mi balanza comercial es dependiente, te estoy comprando más de lo que te vendo, en términos de bienes, ojo, porque en servicios es otra historia el intercambio, pero claro, el discurso de Trump siempre estuvo como conectado a esta dependencia en el intercambio de bienes. La disputa estructural es lo que te revela este enfrentamiento, esta disputa hegemónica que tiene que ver con tecnologías. Pensemos que estamos dentro de un momento de la cuarta revolución industrial, donde los microchips, hay toda una competencia por estas nuevas tecnologías y lo que implica para las comunicaciones, para la industria, sobre todo dentro del ámbito militar. Las cadenas de valor seguras, confiables. Aquí podemos conectar también con una discusión que ya ha venido siendo trabajada por Farrell y Newman, que tiene que ver con esta de interdependencia negativa, pongámosle así la traducción en español. Este concepto de interdependencia viene desde la línea teórica y desde los principios del liberalismo, en la que te sostiene que mientras más fuertes sean las relaciones económicas entre los países, se reducen las posibilidades del conflicto. La idea, por ejemplo, de establecer una interdependencia negativa, lo que implica es que ahora este concepto es que se observan vulnerabilidades, dependencia de los actores en áreas estratégicas, conocimiento, tecnología, eh, minerales críticos. Entonces, aquí el punto está en la protección de las cadenas de valor dentro de economías afines o más allegadas a estos centros de poder. ¿No? Una hegemonía global, finalmente, dentro del ámbito político, en la que se ha visto una disputa, pues, de una competencia de este poder que alcanzó Estados Unidos luego del fin de la Guerra Fría y que China ahora viene a competir. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Vamos avanzando. Acá solamente un punto para que ustedes puedan observar. Miren cómo ha estado China en América Latina en el siglo XXI. Este es un trabajo generado por Gachuz y Urdines, un texto publicado en el 2001, donde se observa lo que ha sido la integración económica entre China y América Latina. Ustedes lo pueden ver como en una línea de tiempo de 10 años cada uno, y acá finalmente las alianzas, las relaciones económicas a la región con los Estados Unidos era sumamente fuerte, figura que va cambiando ya para el 2010. ¿m? Miren, Ecuador, Argentina, pero para el 2020 aquí por completo ya China ha dominado la región en términos de primacía económica, ¿no? Principal socioeconómico para diversos países latinoamericanos y desplazando en un segundo puesto a los Estados Unidos. Llegamos a este punto 3 de esta primera línea de reflexión que estaba planteada, esta doctrina Monroe, como les mencionaba, de la América para los americanos, luego tuvo un corolario Roosevelt en la primera parte del siglo XX, pero ahora ha salido el corolario Trump, ¿no? Lo cual han parafraseado y finalmente la han denominado pues la doctrina Don Roe para conectar ahí con el nombre de Donald Trump. Aquí se establece América Latina como una zona estratégica y exclusiva de Estados Unidos. Se habla de la lucha contra el crimen organizado, especialmente contra el narcotráfico, la migración ilegal, al mismo tiempo de un apoyo sustantivo a los aliados ideológicos y socios comerciales de este país en la región. Entonces, aquí se puede ya vislumbrar una política
conocida como la de la zanahoria y el garrote, ¿no? Zanahoria para los amigos, el garrote para los enemigos, sobre todo justificando o estableciendo discursos, pueden ser denominados incluso intervencionistas, sobre la base de la lucha contra el crimen organizado, la migración ilegal. Algunas reflexiones que nos deja este eje uno, pues primero de las reglas al poder. Fíjense que de eso es lo que estamos pasando, ¿no? Con lo que implica la crisis del orden liberal. Difícil de considerar que las instituciones creadas después de la Segunda Guerra Mundial puedan ofrecer una protección real del liberalismo. Entonces, aquí hay una crisis importante y básicamente el poder del más fuerte es lo que se está imponiendo. No digo que las instituciones a ser, vayan a desaparecer, instituciones como Naciones Unidas, como la OEA, pero para temas concretos, estratégicos, sobre todo para lo que implica los intereses de Estados Unidos, la imposición de poder va a ser mucho más claro como estrategia. La geoeconomía, acá se habla de una securitización del desarrollo, y es que antes el desarrollo estaba muy anclado a lo que eran los principios liberales conectados con la democracia. Ahora el desarrollo está conectado con la seguridad, primero con la reducción del riesgo de la dependencia, del riesgo que puedan generarse, pues, una absorción de cadenas de valor que impliquen minerales estratégicos para la seguridad nacional, como ahora lo han señalado en los Estados Unidos, en cuanto al crecimiento de sus industrias. Entonces, hay un papel importante de la geoeconomía. Ahí hay otro concepto que podríamos como articular a este, que tiene que ver con la diplomacia económica estratégica, trabajado por textos bastante interesantes de Julieta Selikovic, en la que habla de cómo se instrumentaliza el uso de la economía para obtener fines políticos, básicamente. ¿M? Y aquí ya no solamente estamos hablando de Estados Unidos y la región, sino esto es como una tendencia mundial, em, en la que incluso podemos colocar en esta ecuación a la Unión Europea. En contextos de alta polarización, es otro punto que podemos observar del sistema internacional, el alineamiento en la región no es tanto una elección de política exterior como una condición material de pertenencia al hemisferio occidental. Esta reflexión específicamente pertenece a un texto bastante interesante escrito por Luis Schenoni y Juan Pablo Laporte, en el que hablan de que hay que observar los cambios que se están ocurriendo a nivel internacional en la región, lo que implica para esta misma, y ver que en momentos en los que Estados Unidos, sobre todo, ve en riesgo su hegemonía y su proyección de su poder dentro de lo que considera un espacio de influencia central para sus intereses, como lo es América Latina, frente a otros poderes hegemónicos como el de China o la presencia de Rusia o Irán con ciertos países latinoamericanos, pues ahí la idea de la autonomía pues se reduce, y más bien lo que prima es un alineamiento en la región. Por lo menos eso es lo que va a buscar este país, Estados Unidos. Como segundo eje, pueden ver ustedes ya en sí mismo, luego de observar un poco este exterior estructurante, este contexto internacional marcado por acontecimientos, eventos sumamente trascendentales de cambio y transformación del mismo, la invasión en sí misma de Estados Unidos en Venezuela. Más allá de una
búsqueda de reafirmar la democracia o reconstruir la democracia en Venezuela como principal argumento para esta intervención, básicamente y muy claramente dicho por el gobierno de Trump. Las reservas del petróleo de Estados Unidos, comercio de este petróleo en sí mismo, han sido una de las principales razones que habría que añadir, además de ello, pues la influencia creciente de China, Rusia en América Latina, como lo vimos hace un momento, sobre todo para el caso de China. Aquí, como pueden ver ustedes, qué cosa significa Venezuela en términos de petróleo, significa la principal reserva del mundo de petróleo, que ostenta las principales reservas de petróleo en el mundo. Sin embargo, no es uno de los países que más produce petróleo en la actualidad, sino Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países que produce más petróleo en el mundo, y entonces ustedes se preguntarán, entonces, ¿para qué quiere Estados Unidos tanto petróleo? Bueno, es que aquí hay que hacer diferencias también en términos del tipo de petróleo que existe y que se producen en los países. Estados Unidos sobre todo produce un tipo de petróleo suave, el shale oil, que se denomina, que es de muy fácil procesamiento, y el que tiene Venezuela como principal reserva es un petróleo duro, ¿m? Que requiere de un procesamiento, refinamiento especial. Y es justamente este tipo de petróleo que requieren un- algunas refinerías que Estados Unidos tiene en su territorio. ¿M? No es que estas refinerías pues van a operar con el petróleo que ellos producen, no, necesitan un petróleo duro para tener razón de existir, de ser. Pero bueno, aquí se encuentra entonces en términos de reserva, Venezuela es un actor sumamente importante a nivel internacional. Y aquí, como pueden ver ustedes, también sacado de esta fuente de DAR, es un informe regional sobre la presencia de China en la región. Más que ponerle foco a América Latina, como lo hemos hecho antes, lo que quise es ponerle foco a Venezuela específicamente. En primer lugar, decir que el petróleo venezolano ha sido vendido hasta el momento en que fue capturado Nicolás Maduro en Venezuela, ha sido vendido sobre todo a China, ¿no? Por lo menos 70% de su producción ha tenido como destino China. Pero además de este comercio tan importante vinculado a su petróleo, miren ustedes las conexión económica en términos de préstamos, financiamientos que ha recibido Venezuela en su conexión económica con China. Sobre todo, ¿dónde ha estado ubicado este financiamiento? ¿No? Sector energía, en gran medida. En algunos elementos también podemos ver minería y en otros infraestructura, dominando el sector energético. Entonces hay una presencia bastante importante allí, tanto así que luego de la captura de Maduro en Venezuela y su extracción hacia los Estados Unidos, el gobierno chino lo primero que hizo fue: vamos a poner las cuentas en claro, y pidió toda una suerte de balance interno para saber cuánto exactamente Venezuela, el gobierno venezolano, le debe a China. ¿Mm? Aquí ya hablamos de esto, es simplemente información que recientemente ha salido, estas tres fases para el futuro de Venezuela. Primero, una fase de estabilización que es, yo diría, es una suerte de aprendizaje que ha tenido Estados Unidos al respecto de lo que fue su intervención en Irak anteriormente, ¿no? Y el costo político y económico que eso también pudo generarle en su momento. En este caso, prefirió mantener, extraer al gobernante y mantener al régimen dentro de un periodo de lo que llama estabilización, control estratégico del petróleo, producción y venta supervisada y fondos administrados para beneficiar al pueblo venezolano. Como ellos mismos han dicho, van a administrar Venezuela, y en este momento sus administradores pues tiene al mando a
Delcy Rodríguez, que no tiene, pero habría que decirlo, mucho margen de acción. Han publicado recientemente un cambio en su ley de hidrocarburos en Venezuela, en el que se permite ya lo que es la inversión extranjera. ¿Mm? Aquí hay una segunda fase de recuperación que habla de reactivar la economía, apertura a mercados internacionales, inversión extranjera, reconciliación política y social, que yo diría que hay elementos de esta segunda fase que se traslapan con la primera, como por ejemplo ha sido la orden de liberar a los presos políticos ubicados en las cárceles venezolanas. Y hay una tercera fase, que es una fase de transición, ya habla de un cambio político. Habría que ver si esto va a significar nuevas elecciones realmente en Venezuela o si se va a reconocer al gobierno electo, ¿verdad? El año pasado y que María Corina Machado pues reivindica como válido para que asuma el liderazgo de este país. Aquí se habla de una transición democrática, fortalecimiento institucional, liderazgo legítimo. ¿Qué habría que decir? O sea, es que esto, sobre todo en términos económicos, es importante para los intereses de privados, de las empresas, las petroleras. ¿Por qué? Porque las inversiones que necesita necesariamente, que necesita todo Costa Venezuela para reactivar su economía y echar a producir más petróleo de lo que lo hace ahora, es que requiere de estabilidad jurídica, de confianza por parte de los inversionistas extranjeros, de que no se van a cambiar las reglas del juego en el mediano o corto plazo, ya que hablamos pues de inversiones sumamente amplias y de largo tiempo. Trascendencia regional, yo sé que ya estoy con la hora, pero ahí vamos soltando solo algunas ideas finales. Aquí la trascendencia regional, primero los organismos regionales, el papel que han tenido ha sido limitado, ninguno finalmente. La CELAC, ni la OEA, ni el Mercosur han sido capaces de sacar como enunciados institucionales a través de estos espacios multilaterales, eh, digamos, enfrentando, confrontando o llamando la atención de lo sucedido en Venezuela. Entonces, aquí vemos muchos límites de lo que son las organizaciones regionales latinoamericanas para lo que implica la gestión de conflictos como el vivido en Venezuela el pasado 3 de enero. Pero bueno, explicar este punto es mucho más amplio. Se habla de una crisis del regionalismo latinoamericano y esto viene desde ya varios lustros atrás. Hablamos aquí finalmente lo que se ha podido revelar al respecto de las reacciones que han tenido los gobiernos en cuanto a esta invasión en Venezuela y nos ha dado luces al mismo tiempo para poder ver los alineamientos en cuanto a esta doctrina Don Roe. Primero, los de alineación, para mencionar algunos, Argentina, El Salvador, Ecuador, Perú, Guatemala, se han mostrado pues alineados o a favor de manera cooperativa con esta intervención en Venezuela y con un alineamiento también con la doctrina establecida por los Estados Unidos. Algunos otros de resignación, como México, al cual habría que decirlo, ya se le fue advertido de que se les establecerían aranceles si mantiene su comercio de petróleo con Cuba, ¿no? Esto va un poquito más allá del evento en sí mismo de Venezuela, pero finalmente está interconectado porque Venezuela ya dejó de enviarle petróleo a Cuba y México ya venía desde hace algún tiempo, pues, supliendo el vacío que venía dejando Venezuela en cuanto a la dación de energía, de petróleo, básicamente, a este país, a esta isla.
Colombia en un primer momento estuvo como del lado de los reactivos, sacando manifestaciones en común junto a los presidentes de Brasil, Chile, Cuba, en cuanto a la invasión de Estados Unidos en Venezuela. No obstante, tuvo que moderar su discurso ante las posibilidades de que ocurriera lo mismo en su propio territorio, de mayor enfrentamiento con los Estados Unidos. Recordemos el peso de la historia, que no es no mayor en el caso de Colombia. Colombia ha sido históricamente el aliado central de Estados Unidos en América Latina, uno de los países que ha recibido la mayor cooperación económica en el mundo, junto con Israel, con Egipto, está Colombia. Entonces, ahí hay muchos elementos de interés de por medio al respecto del alineamiento de este país o no con los Estados Unidos. Y quedaron los reactivos, Cuba, Brasil, Chile, pero claro, los reactivos en el sentido, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con lo que has hecho, pero es que ninguno de ellos, ningún país latinoamericano tiene la capacidad de generar una reacción más allá de lo declarativo para enfrentarse a los Estados Unidos. No se puede ir más allá porque habría todo un enfrentamiento bélico que sería perjudicial para sus intereses, ¿no? Hablamos de potencias regionales, solo dos, Brasil y México para América Latina, los demás son potencias intermedias, incluso terciarias, como podríamos ubicar al caso del Perú. Reflexiones de este eje 2. Primero, no se ha producido una ocupación en sí misma, como ocurrió pues en Irak, pero sí el control o administración del petróleo. ¿M? Y eso es algo que sí fue claramente definido desde el principio por el gobierno norteamericano en cuanto a ser este uno de los principales intereses para su país. Washington busca asegurar cadenas de suministro, esto es lo que implica el papel de otros países, no solo en Venezuela, sino en la región en sí misma, como China, Rusia, Irán. Busca desacoplarlos de estas cadenas de suministro, sobre todo de minerales críticos, desacoplar finalmente de China en particular a estos minerales o estos sectores críticos y mantener por fuera del hemisferio de áreas sensibles. Y finalmente, lo que podemos ver en cuanto a la región es que se ha pasado de un paradigma de una paz democrática anclada en un discurso liberal, marcada en términos de normas e instituciones, basada en valores liberales finalmente, al uso del poder duro, coercitivo, marcado por este país al respecto de su política exterior renovada que ahora tiene con la región. Y solo ya para terminar, es una pregunta que es importante, como les dije, ponerla sobre la mesa. ¿Qué margen de acción tienen los países latinoamericanos frente a esta dicotomía amigo-enemigo que plantea la política exterior norteamericana? ¿Cuál es el margen de acción? Bastante difícil de poder responder esta pregunta, pero ahí podemos observar un poco cómo se está pensando, un poco cómo se está reflexionando al respecto de ello. Pues fíjense ustedes que la primera reflexión ante un enfrentamiento hegemónico que estuvo marcado inicialmente por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, América Latina comenzaba a hablar del no alineamiento activo, ¿no? Esto de guardar sus intereses, sus zonas rojas, su autonomía y definir, bueno, contigo voy a trabajar este punto, contigo voy a trabajar este otro y sobre todo pensar en términos de mayor vinculación regional. La reflexión que ahora se ha abierto a partir de este evento en particular, que ha sido la invasión de Estados Unidos en Venezuela, es que ya no se habla de un no alineamiento activo, sino de un alineamiento activo en el que implica, a diferencia de este primero, reconocer cuáles son las banderas rojas que tiene pues el hegemón del continente, Estados Unidos, respetarlas y manejar
una política exterior, una diplomacia sumamente estratégica, eh, donde se establecen también puntos de interés común para impulsar el desarrollo finalmente de los países latinoamericanos, ponerlo en ventaja, es decir, esta situación para ellos y desarrollar como les había mencionado, una diplomacia estratégica que vincule a otros actores como puede ser la Unión Europea. La Unión Europea, por ejemplo, ha lanzado desde el año 2023 su Global Gateway, que habla de una inversión sumamente fuerte en la región y que implica cooperación en sectores estratégicos validados con principios liberales. ¿M? Entonces, ahí hay ciertos márgenes y diferencias pues de sentido que te marca una posición o la otra. Bueno, con eso yo me despido. Sé que resolver ese interrogante, pues no he podido resolverla completamente, no, tampoco era el objetivo, sino más bien dejar una reflexión y observar un poco cómo están yendo el análisis internacional, regional, al respecto de lo que se tiene que hacer, de lo que tendrían que hacer países como el nuestro, como el Perú, un país pequeño, al respecto de lo que está sucediendo en este enfrentamiento hegemónico que ya llegó a la región y que está muy claro presente en la actualidad. Bueno, muchas gracias, les agradezco la atención y le doy pase ahora a Marco, que me dejará entonces, voy a dejar de compartir la pantalla y le doy pase. Gracias, gracias, profesora. Profesora, si tenemos quizás un par de minutitos más antes de pasar a la exposición comercial, quisiera que podamos, dos cositas. Uno, quisiera que podamos responder un par de consultas que nos han hecho, profesora. No sé si es factible. Sí, sí, dime, a ver. Perfecto, perfecto. Y bueno, y antes también quiero aprovechar también, bueno, uno, agradecerle por la exposición y dos, también comentarle a las personas que están conectadas el día de hoy. eh, Como lo mencioné al inicio, este masterclass lo estamos realizando en el marco de la convocatoria de la Maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales para el próximo semestre 2026-1. Y en ese sentido, Beli Bobadilla, quien es la asesora de la maestría, ha estado compartiendo un texto, un enlace para realizar un sorteo. ¿En qué consiste ese sorteo? No sé, quizás muchos de ustedes ya están familiarizados con el proceso de admisión y para quienes no, para postular a la maestría de la Escuela de Gobierno, tienen que pasar tienen que pagar un derecho de inscripción, que en este momento es de 550 soles. ¿Ya? Si ustedes están interesados en llevar la maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, pueden participar de este sorteo, se inscriben en este formulario que les hemos compartido, no les tomará más de un minuto escribirse, y al final de la exposición sortearemos al ganador de esta exoneración, ¿no? Entonces, profesora, justo hay un par de consultas que nos han realizado. Una es de Katari Díaz que dice, entonces, actualmente podemos hablar de multilateralismo y además también Benjamín Palacios nos comenta, buenas noches, ¿se podría decir que está naciendo un nuevo orden mundial con tres actores, Estados Unidos, Rusia y China, sin la presencia mundial de la Unión Europea? Esas serían las consultas que nos han hecho, profesora. Sí, Muchas creo que gracias. por ahí veo tres. Comencemos por la última, la que me mencionaste, bueno, Ujú. la primera que me mencionaste y la última que se ha escrito. Podemos hablar de multilateralismo, en realidad de lo que se está hablando es de crisis del multilateralismo. El multilateralismo está planteado en términos de las instituciones donde por lo menos tres actores participan. Estamos hablando de Naciones Unidas, estamos hablando de la OEA, estamos hablando de las organizaciones que en América Latina tenemos muchas, son diversas y que han tenido como un ancla central la lucha por la democracia y el fortalecimiento de los derechos humanos. Entonces, principios e instituciones en el marco multilateral es lo que se está quebrantando. ¿M? Y esto viene siendo quebrantado por quien fue en un momento su principal impulsor, lo ha sido Estados Unidos. Más bien, el multilateralismo es,
el camino que siempre a los países pequeños nos queda por seguir. Es decir, es el espacio donde se establecen reglas, predictibilidad de los comportamientos de los actores involucrados que garantizan, pues, intereses, la consecución de intereses comunes. Entonces, en realidad, ese es el camino para los países pequeños como los nuestros y el camino que habría que decir dentro de esta lógica de alineamiento activo que se está planteando y que mal lo han desarrollado finalmente estos dos académicos, Luis Esquenón y Juan Pablo Laporte, como les he mencionado antes, pues nos habla de seguir esta ruta, de ubicar dónde están las instituciones centrales, donde se puede participar, qué intereses se pueden desarrollar y bajo qué alianzas, ¿no? Y yo y diría, y un poco respondiendo a Benjamín Palacios al respecto de la Unión Europea todavía cree en el multilateralismo. La Unión Europea es un referente multilateral. Entonces, su propia política de proyección a la región, a Latinoamérica y a otros espacios regionales en el mundo con esta Global Gateway, está anclada en una política basada en principios liberales que se conectan con el multilateralismo global. Acá un nuevo hablando de un nuevo orden. Sí, podemos estar hablando de un nuevo orden, por eso les mencionaba este concepto del interregno, ¿no? Hay una cuestión de que no termina de morir ni algo que termina de nacer. Entonces, en esta zona gris, pues estamos viendo grandes transformaciones. Lo que tenemos que ver es hacia dónde nos lleva esto. ¿Mm? Porque los que estaban seguros que China iba a ser el hegemón y desplazar a Estados Unidos, de repente ahora ya hay cuestionamientos de ello, no de la mejor manera con la estrategia que está llevando Estados Unidos, habría que decirlo, pero finalmente hay una respuesta por parte de Estados Unidos al respecto y sin medias tintas, que no deja claros oscuros. Y que eso es muy difícil de asumir, sobre todo para países como los latinoamericanos, que tienen intereses tan fuertes conectados con ambos países. O sea, con China, no es que vamos a decir, ¿sabes qué? Ahora sí, con Estados Unidos sí, con China no. China ya viene algunas décadas insertándose dentro del aparato económico, sobre todo latinoamericano, constituyéndose un actor central en ese sentido, y es muy difícil pensar de simplemente decirle en este momento de un día para otro, no, dejamos de comerciar, de invertir, de dejar de establecer préstamos, por ejemplo, con este país. ¿Por qué se habla de una invasión? Bueno, creo que es fácil, ¿no? Cuando nadie te invita a tu casa, hablas de una invasión. Esto está amparado por el derecho internacional y es justamente es esto lo que implica lo sucedido en Venezuela, un quebrantamiento del orden del derecho internacional sujeto a lo establecido por las Cartas de las Naciones Unidas. ¿Mm? Entonces, hay posiciones que yo las entiendo, pueden estar a favor o en contra de lo sucedido, pero más allá de eso y dentro del elemento, pues, del derecho, un mundo sin reglas simplemente nos va a llevar a un espacio de anarquía de la ley del más fuerte. Entonces, eso para un país con las capacidades materiales disminuidas como las que pueden tener los países pequeños, incluido el Perú, es sumamente desventajoso. Bueno, con eso termino. Muchas gracias por sus inquietudes, por su atención sobre todo y ojalá más adelante nos podamos ver en un salón de clases o en otros espacios que sean posibles. Marco, se congeló la pantalla, creo. ¿Continuamos? Beli, Marco, no sé, ustedes me indican, tenía entendido que en este momento ya se habría como que otro momento de estas presentaciones de la escuela de gobierno.
Sí, ¿Qué tal? profesora, Buenas noches. disculpe, tuve problemas con mi internet. ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí, 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 ahora sí. Disculpen. Bien, sí, profesora, nada, agradecerle nuevamente por este espacio, por su exposición y sobre todo también agradecer a las personas que están presentes y nos han estado realizando sus aportes y consultas a lo largo de la sesión, ¿no? Eh, Como bien comentó la profesora Yulisa, esta masterclass la estamos realizando en el marco de la convocatoria de la maestría en ciencia política y en ese sentido, esta noche estamos junto a Beli Bobadilla, quien es la asesora comercial de la maestría para que les podamos comentar un poco más sobre qué es la maestría en ciencia política, qué es lo que van a ver en la maestría, las menciones, los horarios, la inversión económica, entre otros. Bien, entonces, profesora, agradecerle Muchas nuevamente. gracias. Me despido Gracias. entonces. Hasta Que luego. tengan muy buenas Gracias. noches. Hasta luego. Buenas noches. Perfecto. Bien, ahora sí se ve mi pantalla. ¿Se ve bien, Beli? Sí, sí se ve bien. Perfecto. Listo. Bien, entonces reiterarles mi agradecimiento a ustedes por haber estado presentes el día de hoy. Yo soy Marco Arquiaga, analista de marketing y comunicaciones de la Escuela de Gobierno, y les voy a comentar un poco más sobre la maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la PUC para esta admisión 2026. Bien, ¿cuáles son los objetivos finalmente de la maestría? Es una maestría eh, que ofrece una formación sólida, teórica y metodológica para que ustedes puedan analizar fenómenos políticos, procesos locales, regionales e internacionales, ¿no? Está orientada en realidad para que ustedes puedan comprender y actuar frente a desafíos públicos en la actualidad con un especial énfasis en investigación y el debate, ¿no? Eh, en realidad es una maestría interdisciplinaria. Tenemos estudiantes de ciencia política que vienen de la sociología, de las comunicaciones, derecho, gestión pública, en fin, en realidad es una maestría que es transversal y complementaria a ofrecerles a ustedes, digamos, herramientas analíticas y de investigación para que puedan aplicarlas a un mundo y los procesos políticos actuales, ¿no? En realidad, esta maestría tiene dos menciones. Ustedes pueden escoger si son maestros en ciencia política y relaciones internacionales con mención en política comparada o maestro maestra en ciencia política y relaciones internacionales con mención en relaciones internacionales. ¿Qué van a ver en cada mención? Para explicarles muy brevemente la mención de política comparada, voy a compartirles eh, está centrada básicamente, como su nombre lo dice, en la investigación comparada de actores, instituciones y procesos políticos en Perú, América Latina y en realidad en el mundo, ¿no? Los forma a ustedes para que puedan analizar casos concretos con un enfoque teórico y metodológico, desde una mirada de una perspectiva comparada, ¿no? De hecho, como podrán ver ustedes, hay cursos como por ejemplo en el tercer ciclo, instituciones políticas comparadas, que justamente buscan fortalecer estas habilidades, ¿no? Ahora también, como verán, en el tercer y cuarto ciclo hay un espacio de 12 créditos para cursos selectivos y como les mostraré un poquito más adelante, tenemos una gran variedad de cursos selectivos para que ustedes puedan especializarse, ya sea en estudios en África, en Asia, relaciones internacionales, políticas comparadas, en fin. Bien. Ahora, ¿de qué va la mención de relaciones internacionales? Está enfocada básicamente en que ustedes puedan investigar sobre seguridad internacional, economía y política internacional, que es lo que justamente está especializada la profesora Yulisa, política exterior, cooperación internacional, conflictos, regímenes internacionales, entre otros. Básicamente lo que busca es que ustedes puedan comprender el orden internacional y cómo se ha transformado a lo largo del tiempo también, ¿no? Ahora, brevemente, permítanme mostrarles un testimonio de un alumno de la maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, es Diego Sánchez. Él les va a comentar un poco más sobre su experiencia durante la maestría. A ver, un segundo, por favor. Hola, mi nombre es Diego Sánchez. Soy analista de investigación en el Ministerio del Interior. La maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales me ha permitido liderar proyectos de investigación en temas como democracia, seguridad ciudadana y descentralización. Asimismo, me ha permitido desarrollar investigaciones en diferentes tipos de formato,
como artículos, documentos de trabajo, policy brief, entre otros. Sé parte de la comunidad de estudiantes de la Maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Estudia en la Escuela de Gobierno PUC. Bien, a ver. Ahora, sobre los horarios, en realidad los horarios varían un poco de acuerdo a los cursos que ustedes se matriculen. La maestría está organizada en 4 semestres, son 48 créditos para estos 4 semestres, de los cuales 36 son créditos obligatorios y 12 son créditos electivos, ¿no? Los horarios son entre lunes y viernes de 6 a 9 y o de 7 a 10 de la noche y también sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Como les digo, dependiendo de los cursos que ustedes se matriculen. Ahora, ustedes al finalizar el primer año, o sea, los 2 primeros ciclos de la maestría, ustedes podrán solicitar un diploma en posgrado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, es decir, cuando ustedes hayan culminado 24 créditos. Eh, Rápidamente, nosotros tenemos bastantes profesores de las ciencias sociales que enseñan en la maestría, el profesor Eduardo Dayant, el profesor Jorge Aragón, la profesora Stephanie Rousseau, la profesora Yulisa, el profesor Fernando Tuesta, en fin, es decir, nuestra plana docente tiene, digamos, un bagaje muy distinto, ¿no? Algunos son especializados en política comparada, otros en relaciones internacionales, pero al final de cuentas es una plana muy completa, muy preparada y con experiencia tanto en el sector público como en la docencia. Sobre el grado académico y las certificaciones que ustedes podrán obtener, al finalizar la maestría, ustedes podrán obtener el grado, después de sustentar su tesis de maestría, el grado de maestro, maestra en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con alguna de las dos menciones que les mencioné, bueno, que les comenté hace un rato, ¿no? Política comparada o RI. Además, como mencioné también hace un segundo, podrán obtener el diploma de posgrado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales al culminar los 24 primeros créditos, que son los primeros 2 ciclos de la maestría. Y además, también lo mencionaré en la siguiente diapositiva, eh, parte de los beneficios de la maestría es poder participar de una pasantía en el Instituto de Barcelona de Estudios Internacionales, que es el IBEI. Si ustedes van y hacen la pasantía, que son 2 semanas de estudios, podrán obtener un certificado del IBEI también, ¿no? Eh, Nosotros ya hemos tenido sesiones informativas previas a este evento, pero igual, para que lo sepan, nosotros ofrecemos esta opción de poder hacer esta pasantía en el Instituto IBEI. Es un instituto que está compuesto por universidades de prestigio en España y ustedes podrán obtener esta experiencia internacional, estudiar con profesores de alto nivel de este país y podrán realizar visitas académicas también bueno, a entidades de Estado y, digamos, sedes dentro del país de España, ¿no? Eh, Ahora, en cuanto a la inversión económica, la maestría, y eso es algo que también nos diferencia de otras maestrías de la universidad, es que la escuela tiene 3 escalas. Nosotros tenemos la escala A, B y C. Como podrán ver, ahí están los valores de los créditos, el derecho de matrícula que se paga al inicio de cada semestre, y el monto de inversión total es de 56.000 soles en la escala A, 42.000 soles en la escala B y 32.000 soles en la escala C. Ahora, cabe resaltar de que esta inversión, el valor del crédito aumenta de 3 a 5% de año a año. Y dos, que estos valores son referenciales, porque claro, si ustedes demoran más en terminar la maestría, el creditaje cada año va subiendo más. Ahora también depende en qué escala los asignen ustedes, depende en realidad de una evaluación socioeconómica que realiza la universidad. Esto no es una evaluación que nosotros la realizamos, sino es la oficina de apoyo de la universidad, ¿no? De apoyo social. Ellos, en función a sus ingresos, a sus egresos, a las propiedades que ustedes posean, harán esta evaluación y les pondrán en la escala que la universidad considere correspondiente, ¿no? Eh, ya finalmente, para ir terminando y pasar con Beli, nosotros tenemos un convenio exclusivo con estas entidades del Estado, con el Ministerio del Interior, con la OEFA, el PRONATEL, el Colegio de Licenciados en Administración CLAT, Colegio de Sociólogos del Perú, el CAL, que es el Colegio de Abogados de Lima, el FUNDEPES y la Contraloría General de la República. Para las personas, acá están igual las condiciones, pero para los colaboradores que pertenezcan a estas entidades, ustedes con una carta el representante de su entidad
podrán acceder a esta escala C, que es la escala más baja de pensiones que nosotros ofrecemos, ¿no? Y bien, para finalizar, le doy pase a Beli Bobadilla, quien es la asesora de la maestría que les presenté hace un momento, para que pueda comentarles rápidamente sobre el proceso de admisión. Buenas noches, Beli, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Beli Bobadilla, soy la asesora comercial de la maestría. Felicitamos a quienes nos han acompañado el día de hoy, en especial a los que ya iniciaron un proceso de postulación a la maestría. De nuestra área los invitamos a que puedan iniciar lo que es el proceso para que tengan lo que es porque asuman ese reto profesional con nuestro equipo. Ahora sí, damos inicio de forma formal a la exposición sobre el proceso de admisión, empezando por el calendario de admisión, donde se detallan las fechas claves para la etapa del proceso y los plazos de la inscripción. El costo de la inscripción a maestría es de 550 soles. Antes de realizar lo que es el pago, es indispensable ingresar el enlace del campus virtual de la PUC, registrar lo que son sus datos personales, posteriormente lo que es cargar los documentos solicitados, los cuales detallaremos en la siguiente diapositiva. La fecha límite para completar el proceso de inscripción es el 18 de febrero del 2026. En cuanto a las evaluaciones, deberán rendir lo que es el examen ECAP. Las fechas disponibles es el viernes 5 de febrero o el 21 de febrero. Previamente a esta evaluación, el área correspondiente les estará enviando lo que es un correo electrónico con todas las indicaciones y detallando lo necesario para realizar lo que es el examen. También contamos con un examen escrito y una entrevista personal que se llevará a cabo entre el lunes 23 y jueves 26 de febrero. Los resultados de estas evaluaciones se van a brindar el martes 3 de marzo y iniciaríamos clase el día 23 de marzo. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Res- En todo caso, en este momento contamos con el valor de la inscripción a maestría que está de 550 soles y para inscripciones graduados PUC el valor es de 150 soles y está activo hasta lo que es el 18 de febrero para poder postular a la maestría. En relación a lo que son los documentos que debemos presentar, eh, tenemos que cargarlos lo que es al campus virtual. Se solicita lo que es el currículum vitae actualizado y descriptivo con foto, también la copia simple de DNI, el pasaporte o carnet de extranjería y una fotografía tamaño pasaporte. Adicionalmente, se solicita la constancia de grado o matrícula, la cual aplica para todos los postulantes, con excepción a los graduados PUC, a quienes solo deberán presentar los primeros documentos mencionados. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en relación con las evaluaciones, cada una cuenta con un peso específico para el cálculo de la nota final, a partir de la cual se determinan los postulantes admitidos. El examen de competencias CAP tiene un valor del 10%, la evaluación del expediente personal representa un 25% y el examen escrito equivale a un 30% y la entrevista personal tiene un valor del 35%. Igual los invitamos a que también puedan dejar sus datos para que puedan participar lo que es en el sorteo que estamos manteniendo para la examen de inscripción. Ahora le doy pase a Marco. Perfecto, Beli, muchísimas gracias por tu exposición y también reiterar mi agradecimiento también a las personas que están presentes el día de hoy. Para dar ya por finalizada esta parte comercial, bueno, solo quiero responder una pregunta que nos ha hecho Jorge Ramírez sobre si habrá la maestría virtual en un futuro. Mira, Jorge, en el caso de la maestría, desde el 2020 nosotros tuvimos, la maestría siempre fue presencial, ¿ya? Por razones obvias, en la pandemia estuvimos haciendo la maestría en ciencia política a nivel a distancia, pero ya cuando las regresamos a la normalidad alrededor del 2023, la maestría ya se empezó a volver a dictar en la modalidad presencial, ¿no? Honestamente, dudo que la maestría vuelva a tener una modalidad virtual. Ahorita la maestría que sí tenemos en modalidad virtual es la maestría en gobierno y políticas públicas, que es la otra maestría que ofrecemos en la escuela, ¿no? Esa maestría tiene las dos modalidades, presencial y a distancia. Bien, entonces, para haber finalizado con esta parte de la exoneración de la beca, eh,
ya hemos realizado, justo mientras que estaba exponiendo Beli, eh, el sorteo de exoneración y quisiera felicitar a los ganadores, quienes son Luis Fernando Chero, Jenny Luz Colca, Alberto Luján, Zuleil Daniela García Bravo y Helen Marina Vances. Bien, entonces felicitarlos a ustedes cinco. Eh, Les comento brevemente de que tienen hasta el viernes 6 de febrero, hasta este viernes, para poder realizar su inscripción en el campus virtual de la PUC. Y el día de mañana Beli se estará contactando con ustedes para explicarle un poco más sobre el sorteo, para explicarles un poco más sobre el proceso de admisión y explicarle todos los documentos que tienen que juntar, ¿no? Entonces, felicitarlos nuevamente. Gracias, Beli. Gracias, Jorge, por tus consultas y también muchísimas gracias nuevamente a todos por su interés en el tema. Voy a dejar en pantalla un par de minutos más los datos de Beli y de ahí procedemos con el cierre de la sesión. Esperamos que este evento haya sido de su agrado y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para que estén siempre atentos de toda la oferta académica que la Escuela de Gobierno tiene para ustedes, tanto a nivel de educación continua como a nivel de posgrado, los eventos de investigación, en fin. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches. Gracias, Beli. Hasta luego. Hasta luego, gracias.